Hola amigos de Scenery Planet, bienvenidos a bordo de la USC Noctis. Hoy nos adentramos de nuevo en el espacio de la esfera humana y os presentamos un proyecto verdaderamente especial. Este conjunto de escenografía de interiores, completamente modular y con capacidades avanzadas que veremos a lo largo de este reportaje, se ha diseñado y construido por encargo especialmente para jugar a Infinity y sitúa la acción de nuestras partidas en el interior de una nave espacial de carga. Un entorno muy atractivo, no solo estéticamente, sino también a nivel de juego, ya que plantea diferentes necesidades y desafíos tácticos a los que tendríamos en una mesa con escenografía más convencional. Y no solo a la hora de jugar, sino también al preparar nuestras listas de ejércitos, seleccionar nuestras tropas, sus opciones de armamento, etc. La flexibilidad de una colección de estas características es máxima. En este caso concreto, con más de 60 elementos individuales, siempre vamos a tener donde escoger y vamos a poder montar muchísimas mesas diferentes, desde las más pequeñas, escogiendo tan solo un puñado de elementos para partidas rápidas o a pocos puntos, hasta configuraciones como esta de más de 2 metros por 1,20 para partidas especiales, con varios jugadores por bando, etc. Pasando, por supuesto, por los tamaños más habituales en las partidas estándar. Y en todos los casos vamos a poder optar por definir un trazado tan despejado o tan enrevesado como necesitemos, como nos apetezca, según la partida o el escenario que vayamos a jugar. En este proyecto hemos querido sumar en cierta medida a ese compromiso entre espectaculares acabados visuales y elevada jugabilidad que siempre observamos en Scenery Planet, un tercer componente, podríamos llamarlo narrativo o de trasfondo, que otorga una fuerte coherencia entre sí a los diferentes elementos del conjunto. No se trata de colocar pasillos y tabiques a lo loco para crear espacios por los que nuestras miniaturas se mueven y ya está. Si la escenografía que utilizamos en nuestras partidas tiene carácter, es capaz de contar una historia por sí misma, las posibilidades y recursos que nos ofrece como jugadores crecen mucho y en definitiva nuestra diversión lo que hace es esto. Los jugadores más roleros, los que quieren ir un paso más allá del reglamento estrictamente oficial de sus juegos preferidos, lo van a tener muy fácil con escenografía como esta, en la medida en que cada uno de los elementos se ha diseñado para que por sí mismo, de un solo vistazo, nos sugiera argumentos o ideas para nuestras partidas que se traduzcan fácilmente en objetivos, misiones, escenarios y todo tipo de reglas de nuestra invención que incorporar a nuestras partidas para que la experiencia de juego sea lo más completa y satisfactoria posible. A lo largo de este vídeo vamos a hablar de todo esto mientras vemos la escenografía más de cerca, así que si os parece, presurizad vuestros trajes y vamos a verlo en profundidad. Este es un proyecto muy ambicioso y sobre todo mucho más detallado de lo habitual. En esta ocasión hemos vuelto a tener bastante libertad creativa. El cliente nos dio simplemente unas indicaciones generales de lo que necesitaba, con algunas imágenes de referencia, de cosas que le gustaban o detalles que quería incluir en el proyecto, y nosotros hemos desarrollado el concepto y su trasfondo a partir de ese material, con diferentes propuestas hasta alcanzar el resultado final que podéis ver en este vídeo. Os pongo un poco en antecedentes. La Noctis es una nave de carga comercial con muchos años de servicio, algo obsoleta ya para los estándares tecnológicos de la esfera humana y que a lo largo de su historia ha pertenecido a diferentes compañías que se han limitado a realizar el mantenimiento básico, las reparaciones imprescindibles para mantenerla en funcionamiento. Después de muchas travesías espaciales, en un momento dado desapareció misteriosamente sin dejar rastro. No se trata de una de esas naves de diseño con espacios elegantes, panelados en blanco o lacados brillantes, sino que es un concepto de ciencia ficción hard con un toque muy industrial y en cuyo diseño se priorizan los aspectos técnicos y prácticos, la funcionalidad, sobre las cuestiones puramente estéticas. Además de su dilatada carga de trabajo a lo largo de los años, hay que tener en cuenta que la nave lleva un tiempo indeterminado a la deriva, presumiblemente no tripulada, por lo que presenta un estado de deterioro muy avanzado. Vamos a encontrar muchísima suciedad, óxidos, marcas de agua, manchas de aceite, etc. Con este trasfondo en mente, vamos a empezar a ver por separado los diferentes elementos del conjunto, empezando con los tramos de pasillo. Constructivamente hablando, y esto es extensivo a todos los elementos del set, habitaciones, etc. Tenemos exteriores y estructuras fabricadas en tablero de DM de diferentes grosores, con bases de 5 milímetros de espesor, laterales de 3 milímetros, como siempre fijadas mediante clavadora neumática y encoladas, son súper resistentes, no se nos van a desmontar, no se nos van a despegar prácticamente ni queriendo. Todos los tramos de pasillo incorporan en sus extremos estos pórticos con un diseño muy interesante de paneles,
rejillas metálicas, diferentes elementos, esta luz central, etc. Y en el interior encontramos un diseño también muy elaborado con texturas de paneles metálicos, con su tornillería, conductos de ventilación, etc. Hemos combinado piezas de PVC de diferentes grosores con los motivos grabados directamente en superficie, con láminas de plasticar con texturas industriales, estriados de diamante, rejillas, etc., para evitar las superficies excesivamente planas que resultan poco atractivas. Por último, tenemos detalles adicionales en forma de tubos y conducciones, tanto a nivel de suelo como en la parte superior, que ayudan a recrear la atmósfera estética que teníamos en mente para el proyecto. A lo largo de este vídeo voy a hablaros constantemente de piezas con motivos, texturas, patrones grabados en su superficie. Para preparar estas piezas hemos utilizado nuestro nuevo equipo CNC. Próximamente os daremos más información sobre este equipo y sus posibles aplicaciones en proyectos de escenografía, pero por ahora es suficiente con saber que este equipo nos permite diseñar ciertas piezas por ordenador, en Scenery Planet utilizamos AutoCAD, y posteriormente cortar, grabar, reproducir estas piezas de manera automatizada y con una precisión absoluta. Vais a poder ver que este equipo nos permite alcanzar un nivel de detalle y unos acabados verdaderamente interesantes. En cuanto a jugabilidad, tenemos aquí los leales Domarus de Scenery Planet para demostrar que incluso estos tramos de pasillo más pequeños son lo suficientemente amplios como para que podamos manipular las miniaturas sin problema y con comodidad. Con los Domarus podemos hacernos una idea más real de la escala de los modelos. Estos pórticos son más estrechos en la parte inferior, de manera que cuando avanzamos por pasillos, nuestras miniaturas pueden optar por colocarse a cubierto si es lo que nos interesa. Todos los pórticos tienen este espacio libre, esta ranura en la parte superior y esta canaladura en todo el perímetro, que nos permite insertar estas puertas fabricadas en PVC, grabadas por las dos caras, terminadas con sus acabados de óxido, etcétera, que como os digo simplemente se insertan y quedan perfectamente encajadas, lo que nos permite colocar puertas cerradas a lo largo del trazado de la nave. Esto es muy interesante, ya que vamos a poder montar pasillos de cualquier longitud sin preocuparnos de si van a ser poco jugables, de si vamos a tener líneas de tiro demasiado despejadas, etc. Para que os hagáis una idea de la complejidad constructiva de este proyecto, es interesante saber que para montar cada uno de estos tramos de pasillo simples, de 12 por 10 por 7 centímetros de altura aproximadamente, son necesarias 51 piezas diferentes en total, entre base, laterales, diferentes piezas del pórtico, elementos interiores con texturas, tuberías, soportes, etc., 51 piezas. Es un proceso muy trabajoso, hay que pintar muchas piezas aparte, ya que luego no se puede acceder, etc., pero el resultado final creemos francamente que merece la pena. Para esta colección hemos preparado 17 tramos diferentes, con diferentes formas, con una longitud total de más de 2 metros lineales, lo que nos da mucha flexibilidad a la hora de montar la nave. Tenemos estos tramos simples que ya hemos visto, tenemos también tramos de pasillo dobles, con un pórtico central, tenemos estos tramos de intersección en T, con 3 pórticos, no hemos colocado pórticos centrales porque las esquinas ya nos ofrecen lugares donde ocultarnos al avanzar, y tenemos también estos codos, estos tramos en ángulo de 90 grados que nos permiten añadir cambios de dirección al trazado de los corredores. Los codos y los tramos de intersección en T se han diseñado de manera que sean intercambiables y compatibles en cualquier posición. Por ejemplo, podemos sustituir estos dos y encajan perfectamente, como os decía, en cualquier posición. Vamos a colocar algunos de estos corredores porque nos permiten empezar a hacernos una idea de las posibilidades de modularidad de la nave. Todos los tramos tienen exactamente el mismo ancho, por lo que son perfectamente compatibles entre sí sin problema. Vamos a colocar también algunas puertas. Hemos preparado puertas suficientes para todos los pórticos de los tramos de pasillo. Vamos a colocar algunas para romper líneas de visión en los puntos que nos interesan.
diferentes en cada ocasión, según la partida, el trazado de la nave, el tipo de misión, etc. Como veis, todas se insertan fácilmente y encajan sin ningún problema. Tenemos 3 tamaños de salas diferentes. Estos son los más pequeños, con 30 por 30 centímetros de base, y en todos los casos hemos procurado que representen zonas concretas de la nave con una función específica. Vamos a empezar a verlos de cerca. Empezamos con este módulo que representa una zona de ingeniería o puente de mando. Tenemos un diseño con cubiertas de diferente altura, nivel de suelo, un primer tramo algo más elevado, estas 2 zonas aún más elevadas y por último este espacio delimitado por un tabique con sus ventanales a través de los que podemos disparar, puerta extraíble, etc. A nivel detalle tenemos suelos y paredes con texturas, motivos grabados directamente en superficie, muy interesantes, numerosas barandillas que dan cobertura a nuestras tropas, escaleras con diseño de estriado de diamante y por último tuberías adicionales y estos ordenadores construidos especialmente para la ocasión. Vamos a colocar algunos Keizosu por aquí para hacernos una idea más real de la escala y para ver las posibilidades que nos ofrece a nivel de juego. Las diferentes alturas condicionan las líneas de tiro, líneas de visión, lo que tácticamente es muy interesante. Tenemos por otro lado un segundo módulo de este tamaño que representa el invernadero de la nave. Tener un cultivo de plantas a bordo es muy interesante porque pueden apoyar el sistema de regeneración de aire de la nave, ayudar a controlar las condiciones de humedad ambiental, etc. Igual que en el caso anterior, tenemos un diseño con diferentes alturas, con esta plataforma central a la que accedemos a través de estos puntos de escalera, un pasillo perimetral a nivel de suelo despejado y en la parte superior estas jardineras con sus plantas, su sistema de irrigación superior, etc. Muy atractivo visualmente. Hemos incorporado estos elementos que representan extractores de aire que distribuyen el oxígeno a otras zonas de la nave y demás. Colocamos algunas minis de nuevo y vemos que tenemos líneas de visión muy interesantes, tanto por las diferentes alturas, las jardineras ocultan completamente las miniaturas que estén a nivel de suelo en el pasillo exterior, como en la parte superior, ya que las plantas, los sistemas de irrigación, etcétera, bloquean total o parcialmente las líneas de visión. La última sala de este tamaño que hemos preparado es el núcleo de la inteligencia artificial de la nave. Mismo tamaño, vemos que tenemos este elemento central, el núcleo en sí mismo, en el que confluyen numerosos conductos y canalizaciones provenientes de otras zonas de la nave. Estos tabiques simétricos que delimitan 4 zonas con sus ranuras para las puertas correspondientes, de manera que podamos dividir el espacio según convenga en cada partida. Paredes y suelos, igual que los casos anteriores, con motivos grabados en relieve. En el núcleo encontramos estos efectos de iluminación discretos, tuberías adicionales, etc. Colocamos algunas minis. Las puertas convierten este elemento, en principio sencillo, en algo muy interesante tácticamente. ¿Cómo interactúan estos elementos entre sí? ¿Cómo podemos combinarlos? Vemos que cada uno de los módulos tiene estas aberturas con tamaños y posiciones estandarizadas. En este caso tenemos 4, en otros modelos tenemos 3, según el diseño, por lo que nuestra primera opción puede ser colocar los módulos directamente uno contra otro. Al hacerlo, vemos que las aberturas coinciden perfectamente, los patrones, las texturas de los suelos continúan de una sala a otra. Vamos a colocar este por aquí. Y podemos completar esta mini configuración con uno de estos codos. Como veis, tiene las medidas adecuadas
para conectar las aberturas en esta posición, igual que los tramos de intersección en T, en cualquiera de sus posiciones. Completa la configuración adecuadamente. Vamos a dejar este codo y tenemos una primera opción de montaje compacta que se va a traducir en partidas rápidas e intensas con enfrentamientos muy encarnizados y muy directos. Si queremos espaciar un poco estos módulos, solo tenemos que añadir tramos de pasillo en posiciones intermedias. Retiramos este, colocamos pasillo aquí y volvemos a juntar. Tendríamos que retirar este codo y colocar un tramo de pasillo de la misma medida aquí para compensar el que colocamos inicialmente, y todos los elementos vuelven a estar conectados. Si quisiéramos colocar uno aquí, sería lo mismo, tendríamos que desplazar estos elementos y colocar otro tramo aquí para que permanezcan conectados. También podríamos colocar tramos de pasillo extra, tenemos de sobra, en las aberturas que nos queden en las zonas perimetrales de la nave, si esto nos importa estéticamente, con sus correspondientes puertas para representar corredores ciegos, puntos de entrada y salida de la nave o acceso a otras zonas, etc. Vamos a colocar algunas puertas. Por ejemplo, aquí. Vemos que al colocar estos tramos de pasillo entre los diferentes elementos, se generan estas zonas interiores cada vez mayores y en principio no jugables. Para minimizar la pérdida de espacio jugable y sobre todo para aumentar la flexibilidad táctica del proyecto, hemos preparado estos tramos auxiliares. Tenemos 3 medidas diferentes para esta colección, 18 en total. Como os digo, con medidas diferentes adecuadas para compensar las diferentes posibilidades del montaje. Estos tramos tienen el tamaño adecuado para colocarlos en estas zonas interiores y conectar entre sí a través de ellas los diferentes elementos. Representan zonas técnicas de la nave, pasillos de servicio, conductos de ventilación, etc., a los que asumimos que ciertas miniaturas tienen la capacidad de acceder, quizás con un gasto de órdenes para representar el tiempo necesario para encalamarse esos conductos o retirar paneles registrables, etc. De modo que si por los corredores principales no nos interesa avanzar, quizás porque encontramos una fuerte resistencia, etc., podemos optar por desplazarnos por itinerarios alternativos por estos conductos. Deliberadamente les hemos dado un ancho adecuado para colocar miniaturas con peana de 25 milímetros sin problemas, pero sin embargo no vamos a poder colocar miniaturas con una peana mayor, remotos, tags, etc., porque son demasiado voluminosos para arrastrarse por estas zonas tan angostas, por estos conductos de servicio. Vamos a colocar estos case tools por aquí y vemos cómo esto ya empieza a tener muy buena pinta. Tenemos con unos pocos elementos una mini mesa, pero muy interesante, tanto a nivel de juego como visualmente, y en especial por la cantidad de argumentos que nos aporta. Por ejemplo, es posible que nuestras tropas hayan abordado la Noctis con el objetivo de acceder a estos ordenadores de la zona de ingeniería puente de mando, ya que pueden tener información o datos de importancia vital, la nave puede haber captado transmisiones militares que hay que eliminar, etc. El invernadero es un punto de control también muy interesante. Por ejemplo, nuestros ingenieros podrían desactivar estos sistemas de extracción, limitando la atmósfera respirable de otras zonas de la nave. Podríamos aplicar reglas de entorno hostil, etc. El núcleo de inteligencia artificial es un punto clave también para nuestros hackers, que pueden descargar la información o cargar virus para desactivar o incluso destruir la nave. Podemos asumir que a través del núcleo podemos controlar las puertas a distancia de manera automatizada, por lo que podríamos facilitar el avance de nuestras tropas o ralentizar el avance de las tropas enemigas. Podríamos incluso suponer que esta conciencia, la inteligencia artificial de la nave, es hostil a las diferentes facciones que la abordan y trata de dificultar su avance, cerrando puertas, bloqueando caminos o activando o desactivando sistemas de armamento o otros sistemas de soporte de la nave. En cualquier caso, nuestras partidas van a ser súper divertidas y siempre con argumentos muy cinematográficos.
Los módulos de tamaño medio, con 30 por 42 centímetros aproximadamente de base, permiten configuraciones más avanzadas en su interior. Para esta colección hemos preparado 3 modelos distintos y hemos procurado diferenciarlos no solo temáticamente, sino también en cuanto a la distribución de espacios. De tal manera que tenemos este primer módulo muy despejado, simplemente con 2 tabiques interiores que generan 3 espacios que hemos mantenido despejados deliberadamente, ya que pueden completarse posteriormente con accesorios en forma de pilas de suministros, cajas de equipo, material, etc., de manera que la configuración sea diferente en cada partida. El espacio más grande de este módulo representa la enfermería de la nave. La hemos pintado con una gama de color diferente para distinguirla del resto de zonas, y en cuanto a detalle tenemos un suelo con textura hexagonal grabada, varias encimeras con sus puertas, cajoneras y demás, armarios colgantes, tuberías, 2 taquillas grandes, un pequeño escritorio y esta simpática mesa de operaciones, elemento de resina de la marca alemana Pardulon, con la que ya sabéis que colaboramos habitualmente. Vamos a colocar algunas minis por aquí. Tenemos 2 puntos de acceso a la enfermería, una puerta pequeña, tamaño infantería, y una puerta mayor para permitir el paso de camillas o suministros y que puede servir de acceso a nuestros remotos, etc. La enfermería es un elemento fuertemente narrativo y puede ser el punto central en la trama de muchas de nuestras partidas. Si, por ejemplo, nuestros especialistas, médicos, sanitarios, etc., tienen que llegar hasta ella para acceder a registros médicos de importancia o recuperar material biológico o genético interesante científicamente para su facción. El segundo de estos elementos de tamaño medio sigue una filosofía completamente diferente y representa el reactor principal de la nave, su fuente de energía. Encontramos el reactor propiamente dicho representado, esta estructura pintada en colores vivos, con un diseño muy interesante, y diferentes zonas elevadas a las que accedemos a través de estas escaleras, que a su vez nos permiten acceder a estas pasarelas elevadas. Es un elemento tácticamente muy complejo, ya que en un espacio bastante contenido combina líneas de visión muy diferentes dependiendo de dónde coloquemos nuestras miniaturas. Nos va a dar muchas posibilidades y flexibilidad táctica. De nuevo, este elemento puede ser un punto clave en la trama de nuestras misiones o escenarios muy fácilmente. Imaginad, por ejemplo, que la Noctis, estando a la deriva, ha entrado en una trayectoria de colisión con una colonia comercial o incluso una estación espacial y que nuestras tropas deben abordar la nave para tratar de desviarla o destruirla antes de que se produzca el impacto. Nuestros ingenieros podrían realizar reparaciones de emergencia en el reactor en un intento por poner los motores en funcionamiento y desviar la nave de su trayectoria actual, y si esto fracasa podrían colocar explosivos en este núcleo de energía para tratar de destruir la nave antes de pasar el punto de no retorno. Simultáneamente, fuerzas enemigas podrían tratar de impedirlo, etc. Tenemos por último, y como contraposición al concepto despejado que vimos en el primero de los módulos, este módulo de habitáculos con un trazado muy enrevesado, muchos espacios pequeños, representa los camarotes y las zonas en las que vive la tripulación de la nave. Tenemos 6 espacios diferenciados, 2 camarotes dobles, con sus literas, taquillas, escritorios, etc. Un camarote individual con una cama sencilla, también taquilla, escritorio. Este pequeño cuarto de servicio es un espacio técnico, un cuarto de mantenimiento, y este otro cuarto pequeño con taquilla que representa los vestuarios de los trabajadores. Por último, este espacio doble, los baños de la nave, con sus duchas, urinarios, lavabos, etcétera, debidamente representados. Para acceder a cada una de las zonas tenemos puertas deslizantes, igual que las que vimos en casos anteriores. Incluso los elementos tan cotidianos como este, los camarotes de la tripulación, pueden cobrar importancia en nuestras partidas si le echamos un poquito de imaginación. Si, por ejemplo, el objetivo de nuestras tropas es recuperar el diario del capitán de la nave, de su camarote, o bien una petaca del cadáver de uno de los tripulantes o un pasajero, en ambos casos porque contengan información relevante para nuestros mandos, etc. Las posibilidades son muchísimas. A nivel de juego,
estos espacios pequeños se convierten en una pesadilla táctica, ya que vamos a tener que limpiarlos de enemigos uno a uno y con gran riesgo para nuestras tropas. Bien, ¿cómo se combinan estos elementos? El modo es muy similar al que vimos en el caso de las salas pequeñas. Tienen sus puntos de acceso en posiciones estándar, de manera que podemos colocarlos directamente unos contra otros. Vamos a hacer un poquito de sitio. En cualquier posición. Encajan perfectamente, los patrones de suelos, etcétera, continúan. ¿Qué sucede si queremos combinar estos módulos rectangulares con los cuadrados que vimos anteriormente, con los más pequeños? Bien, las aberturas coinciden perfectamente, patrones de suelo también, y vemos que si los colocamos de esta manera, tenemos aquí una diferencia de longitud, que resulta ser exactamente el largo de los tramos simples de pasillo. De manera que al colocarlos de este modo, estos elementos terminan en esta línea. ¿De qué nos sirve esto? Pues que si queremos continuar añadiendo elementos por esta parte, van a seguir encajando perfectamente, ya que estos tramos de pasillo compensan la diferencia de longitud entre los diferentes módulos. Muy bien, ¿y qué pasa si queremos poner un tramo de pasillo aquí? Pues que para este espacio tenemos los módulos de pasillo de tamaño doble, de manera que el trazado permanece continuo. Vamos a montar una pequeña mesa con los elementos que tenemos por aquí, si os parece. Podemos colocar aquí un tramo de pasillo, por aquí la enfermería, un pasillo aquí, y el módulo del reactor vamos a ponerlo aquí. Y vamos a intercambiar estos elementos para que el trazado de la nave siga siendo continuo. Igual que en el caso anterior, en estos espacios interiores intermedios podemos colocar tramos auxiliares, por ejemplo por aquí. Podemos incluso combinar estos tramos, creando intersecciones, etcétera, para añadir aún más itinerarios posibles a nuestras tropas. Como veis, a medida que añadimos elementos, las posibilidades, las configuraciones posibles crecen de manera exponencial. Como ya hemos dicho, la Noctis es una nave de transporte comercial, así que para completar la colección hemos preparado este elemento de mayor tamaño, con unas medidas de 72 por 42 centímetros de base aproximadamente y 15 de altura, que representa una de las bodegas de carga de la nave y que añade al set nuevas y muy interesantes posibilidades. Tenemos un espacio completamente diáfano, despejado a nivel de suelo, escaleras en las 4 esquinas que nos permiten acceder a estas pasarelas elevadas, conectadas a su vez con otras 2 pasarelas perpendiculares. Estas pasarelas tienen la altura suficiente como para poder manipular nuestras miniaturas tanto por arriba como por abajo sin problemas, con comodidad. A nivel detalle y acabados tenemos, como en el resto de módulos, suelos y paredes con texturas, motivos de ciencia ficción, grabados en relieve en su superficie, sumideros, paneles metálicos con su tornillería, etc. Conducciones y tuberías en las paredes, este pórtico central con esta viga de soporte estructural, una compuerta de gran tamaño para carga y descarga de material, extractores de aire en diferentes puntos y, por último, las escaleras y pasarelas en sí mismas son elementos muy detallados, muy atractivos visualmente, con su estriado de diamante para suelos,
sus barandillas, efecto de suciedad, óxido, etc. Para representar la carga y completar este módulo, hemos preparado una colección de accesorios independientes que vamos a ver un poco más de cerca. Estos accesorios podemos utilizarlos tanto en este módulo como en otras zonas de la nave, según las necesidades de cada partida. En primer lugar tenemos estos 6 contenedores de tamaño medio, fabricados en PVC de diferentes grosores, con sus motivos grabados en relieve, un diseño bastante interesante, efectos de suciedad, óxido, desperfectos, etc., que tienen tamaño suficiente incluso para ocultar totalmente a nuestras miniaturas de infantería y pueden proporcionar cobertura parcial a nuestras unidades más voluminosas. Por otro lado, tenemos una serie de elementos de barriles muy interesantes. Los barriles son elementos individuales de resina de la marca Pardulón. Nosotros los hemos agrupado fabricando estas jaulas que cumplen la doble función de impedir que la carga se mueva libremente durante el transporte a nivel trasfondo, y a nivel de juego, que es lo que más nos interesa, estas jaulas nos permiten apilar estos elementos con comodidad en diferentes configuraciones, lo que añade aún más posibilidades a la colección. Como siempre, con proporciones correctas respecto a las miniaturas para resultar prácticos a nivel de juego. Y en último lugar, tenemos esta serie de pilas de cajas de suministros, material, etc. También elementos individuales de resina de Pardulón que hemos agrupado con un acabado de pintura sencillo pero muy vistoso y efectivo, y una vez más con el tamaño adecuado para interactuar con nuestras miniaturas. Vamos a colocar estos elementos en el interior de la bodega, si os parece, para que podáis ver cómo queda una vez completa. Podemos empezar por los contenedores más grandes para ir definiendo espacios, delimitando zonas. Es muy interesante que estos accesorios sean independientes porque así podemos colocarlos en diferentes posiciones en cada partida, lo que añade aún más variedad. Vamos a continuar con los elementos de barriles para ir concretando un poco más estos espacios. Recordad que son apilables, por lo que podemos optar por hacer crecer estos grupos en altura para que nuestras miniaturas puedan trepar por ellos para acceder a las pasarelas superiores por otros puntos, aparte de por las escaleras. Y por último, con los elementos más pequeños, las cajas de suministros, podemos completar esta configuración añadiendo pequeñas coberturas donde lo creamos conveniente. También podemos utilizar los elementos más pequeños para romper líneas de visión e incluso las pasarelas superiores. Vamos a colocar unas minis por aquí para que tengáis una referencia de la escala de este elemento y podáis ver qué líneas de visión más interesantes aparecen. Es un elemento estratégicamente muy complejo. También es el único elemento de la colección con volumen suficiente como para que las miniaturas más voluminosas, en especial nuestros tags, puedan campar a sus anchas. Esto es muy interesante, ya que en este tipo de elementos podemos encontrar una fuerte resistencia y podemos aprovechar la superioridad tanto en armamento como en blindaje de nuestros tags como ariete para crear una zona segura, para poder desplegar con más garantías el resto de nuestras tropas, etc. Las posibilidades narrativas de este elemento, igual que los casos anteriores, son muy amplias y de todo tipo. Nuestras tropas podrían, por ejemplo, tener que recuperar recursos o material valioso de los contenedores. El contenido de los barriles podría ser inestable o altamente explosivo y colocando cargas de demolición podríamos aprovecharlo para abrir una brecha en el casco de la nave, etc. Las posibilidades son muchísimas y muy divertidas para aquellos jugadores que no tengan miedo de usar esto. Como veis, el resultado final es muy atractivo, ya con todos los elementos colocados, y va a ser el punto central en muchas de nuestras partidas, eso seguro. ¿Y cómo se combina este elemento con el resto de la colección? Los módulos tan voluminosos o con un tamaño tan grande como este pueden comprometer la modularidad del resto del conjunto
si nos obligan a colocar las piezas a su alrededor siempre en las mismas posiciones. Para minimizar este efecto negativo, lo que hemos hecho es dotar los 3 puntos de acceso que hemos incorporado en este módulo con una anchura doble respecto a los puntos de acceso del resto de elementos de la colección. Y hemos preparado estas sencillas piezas con un acabado con óxido de sociedad para la parte interior, negro para la parte exterior, que funcionan de manera muy sencilla como adaptador, de manera que al colocarlas en estos huecos de doble anchura los reducen a huecos de anchura estándar, en los que podemos colocar tramos de pasillo o otros módulos y no tenemos ningún hueco raro. ¿Qué ventaja tienen? Pues que pueden colocarse a un lado o a otro, de manera que nuestro punto de acceso de anchura estándar se desplaza según nos interese para el montaje. Si os parece, vamos a montar otra mesa diferente con los elementos que tengo por aquí, para que veáis otra posible configuración, mientras vemos con un ejemplo cómo funcionan estos adaptadores. Nuestra primera opción puede ser, igual que los casos anteriores, colocar los módulos directamente uno contra otro, por lo que tendríamos que colocar un adaptador para que mientras el punto de acceso se mantiene despejado, veamos el interior de la bodega perfectamente rematado. Podríamos colocar este módulo en diferentes posiciones simplemente desplazándolo y cambiando de sitio el adaptador. Vamos a dejarlo en la posición original. Podemos colocar algunos tramos de pasillo por aquí, con sus adaptadores. Tenemos una pestaña que impide que esta pieza se nos cuele hacia adentro y al colocar el pasillo o módulo por la parte de fuera la mantiene en su sitio. Y podemos colocar también otro tramo de pasillo por aquí. Como hemos colocado estos pasillos simples, vamos a añadir aquí otro para mantener una misma línea, un codo. Aquí podemos colocar, por ejemplo, el invernadero y vemos que al hacerlo el punto de acceso no coincide con el tramo de pasillo que hemos colocado. Si este punto de acceso en la bodega fuese fijo, esta pieza no podría ir aquí y solo podríamos colocar módulos rectangulares, por ejemplo, como este. En cambio, con este sistema podemos colocar el módulo cuadrado y simplemente desplazamos el tramo de pasillo y el adaptador, de manera que los puntos de acceso vuelvan a coincidir y los elementos permanecen conectados. Vamos a poner aquí la enfermería. Sucede lo mismo que en el caso anterior. Vamos a desplazar el adaptador a la posición correcta y a colocar el tramo de pasillo correspondiente. Ya tenemos un trazado de nave cerrado. Y otro ejemplo más de una posible configuración de nave visualmente muy atractiva y muy divertida a la hora de jugar. Este tipo de colecciones modulares resultan especialmente interesantes para los jugadores con limitaciones de espacio a la hora de almacenarlo. Vamos a poder guardar una colección ingente de elementos de escenografía como esta, suficiente para llenar completamente una mesa de gran tamaño, en el mismo espacio que necesitaríamos para tener una o dos cajas con tan solo un puñado de elementos más convencionales. Como ya sabéis, toda la escenografía construida por Scenery Planet es extremadamente sólida y resistente. Y esto voy a tener que dejar de hacerlo porque luego me duelen los nudillos, por lo que vamos a poder apilarla sin miedo a que sufra desperfectos. Lo que resulta, obviamente, muy interesante tanto a la hora de almacenarla como a la hora de transportarla. Vamos a apilar por aquí estos módulos pequeños.
Con los tramos de pasillo lo mismo, los cuadramos bien de arriba. Esto es un plus de este tipo de escenografía, especialmente interesante para esos jugadores que habitualmente llevan la escenografía a casa de amigos o a torneos, etcétera. Esto nos va a facilitar mucho la vida. Como veis, teníamos la mesa completamente llena de elementos y hemos conseguido apilarlos en un espacio bastante contenido. Para terminar este reportaje hemos preparado un ejemplo de configuración avanzada en el que hemos empleado todos los elementos de la colección, más de 60, y el resultado final, como podéis ver, es una mesa de juego de grandes dimensiones y con unos acabados de auténtico lujo, que nos va a proporcionar un marco visual y narrativo incomparable para las partidas de nuestros juegos favoritos. Antes de terminar, quiero aprovechar para recordaros que proyectos de escenografía tan complejos, tan ambiciosos y tan espectaculares como este no son posibles solamente gracias a Scenery Planet. Nuestros conocimientos, los medios técnicos de los que disponemos, todo el empeño y dedicación que ponemos en cada una de las diferentes fases de desarrollo cuando creamos escenografía y las numerosas horas de trabajo que invertimos en cada proyecto, en este caso concreto más de 600, no serían suficientes sin la enorme confianza que depositan en nosotros nuestros clientes para convertir ilusiones como esta en realidad. Vuestra confianza nos honra y por ello os damos las gracias. Y eso ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. No olvidéis visitar nuestra página web, donde como siempre vais a poder encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional. Recordad también que podéis seguirnos en Facebook si queréis estar siempre bien informados y no perderos ninguno de nuestros trabajos. Esperamos sinceramente que hayáis disfrutado y hasta la próxima.